CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 25 de abril de 2012. Saludos a quienes están con nosotros por laprensagráfica.com, también a quienes nos acompañan en Canal 25 a las 9 de la noche. Y un abrazo para los radioescuchas que están escuchándonos justamente a través de GD Radio, Grupo Nutriz Radio. Con nuestro invitado conversaremos sobre la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, fiscal general, presidencia del Tribunal de Ética, elección de funcionarios en términos generales. Una decisión que ha sido tomada en el primer órgano del Estado por el FMLN, GANA, CN y el PES y que contó con el rechazo de Arena y la abstención del diputado de Cambio Democrático Douglas Avilés. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Barrera, vicepresidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, el partido de oposición. Don Hugo, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gran gusto. Estamos a la orden. Qué bueno tenerlo con nosotros nuevamente, don Hugo. Bienvenido. Gracias. Bueno, don Hugo, hay varios temas de los que vamos a conversar desde luego. Tenemos un poco de tiempo, pero hay algo que... Bueno, está toda esta elección de funcionarios, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero eligieron fiscal general de la República, magistrados de Corte Suprema de Justicia, decíamos, presidente del Tribunal de Ética, pero como la cereza del pastel fue ayer, cuando los diputados deciden a aumentarse $828 para 20 presidentes de comisiones. Sí. Y esto, si usted revisa redes sociales, Facebook, Twitter, hay un descontento generalizado muy fuerte de la población sobre este incremento. Y con toda razón, el descontento, por supuesto. A ver, le escuchamos. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, en primer lugar, yo creo que eso se da ante una situación en donde está a punto de terminarse esta legislatura, digamos, y tomar posesión la siguiente. Y la idea, me imagino que está orientada, digamos, a sacar este tipo de cosas un poco fuera de lo correcto, de lo moral, de lo decente, y ya dejarle la mesa limpia a la siguiente, ¿no? Pero yo creo que realmente que este tipo de cosas realmente dan lugar, y con toda razón, a ese tipo de protestas, a la insatisfacción mostrada por todas las redes sociales y por toda la gente en términos generales en el país. Menos en un momento tan crítico, pues, como está sucediendo las cosas en El Salvador, en donde por todos lados usted escucha que no hay medicinas en los hospitales, que hace falta casi de todo, en los colegios, en las escuelas, etcétera, que no han entregado ni siquiera lo que se prometió relacionado con uniformes, con zapatos, deben todavía los del año pasado. Entonces uno no alcanza a comprender o tipifica, digamos, incluso hasta como de una desfachatez este tipo de decisiones que se toman de esa manera con recursos del erario nacional que deberían de ser utilizados para cosas mucho más, no solamente más productivas, sino que para cubrir necesidades reales que hay en el aspecto social en el país, ¿no? El Partido de Arena no ha votado con esta decisión específica, don Hugo. ¿Qué sería lo más recomendable? Digo, porque al final de cuentas el Partido de Arena también tendrá presidentes en algunas comisiones, entonces también son beneficiados, pero ¿han discutido el tema? Bueno, eso ocurrió anoche, obviamente. Eso fue anoche, digamos, y a mí también incluso me sorprendió la noticia de esto que había pasado, pero definitivamente que es una cosa que se tendrá que discutir formalmente, digamos, en el seno del COENA y tomar una decisión. Ahí es cuando nosotros creo yo que debemos de tener posiciones bien claras, pues, porque realmente esto no es correcto, definitivamente. ¿Usted qué le recomendaría entonces al COENA, por ejemplo, porque tendrá que opinar? Sí. ¿Usted le recomendaría que se abstengan de recibir ese aumento salarial? Le pregunto porque también hemos escuchado hace unos minutos a el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y él ha dicho que él no va a recibir ese aumento. O sea, no lo va a aceptar. Yo creo que hay varias cosas en ese sentido. Por un lado, creo que eso no se debe de aceptar, definitivamente, en lo que se refiere al incremento salarial. Y yo también tengo una posición al respecto de lo que se debe de hacer con la participación en la Junta Directiva. Esa es la realidad, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía eso lo tenemos que platicar, ¿verdad? Yo creo que la situación como se ha planteado ahorita en relación al número de votos, a la parte puramente aritmética de la Asamblea, sí va a complicar bastante esta legislatura, creo yo, por la forma en que se ha estructurado, por la forma en que se han puesto de acuerdo
que no se está pensando realmente en hacer cosas que favorezcan a la población o a la legislación en términos generales, sino que lo que estamos viendo ahorita son cosas de intereses puramente personales, y eso sí es delicado y grave. Así que nosotros vamos a tener que tener un análisis bastante profundo, no solamente sobre ese incremento salarial, sino que la participación en la Junta Directiva también de la Asamblea. Se podría esa es mi posición particular. No, exactamente, pero se podría entonces porque ya hay una decisión de que el presidente de la Asamblea será para los próximos 3 años Sigfrido Reyes. Sí. El Partido Arena, se incrementa a 14 el número de miembros, el Partido Arena entiendo que va a tener 2 representantes más. ¿Qué medidas tomar? O sea, es decir, siempre hay mucha discusión sobre esto en otros momentos, si subir a la Junta Directiva o no subir, ¿qué podría ser lo más recomendable? Sí, bueno, eso es lo que tendremos que discutir, y cada quien pues, tiene su posición al respecto, ¿verdad? Yo en lo personal creo que hay que evaluar bastante a fondo, digamos, el hecho de participar en una junta directiva con estas características. Ahora, en el caso del incremento salarial, don Hugo, hay una situación bastante crítica en términos generales del país. Me refiero a la situación de la economía. Se ha dicho que tenemos una deuda externa que está llegando al 53%. Se ha planteado también el hecho de que el fondo precautorio que el Fondo Monetario había aprobado prácticamente ahora se echó para atrás. Se echaron para atrás debido a las condiciones que tenemos en el país. Entonces, ¿cómo entender este tipo de señales? O sea, ¿hacia dónde vamos? Sí, lo que pasa, no hay ninguna duda que estamos rebasando, digamos, los niveles digamos, que son tradicionalmente reconocidos como los aceptables en un aspecto financiero de un país. Tal vez en esto lo que sería bueno sería hacer una revisión de qué es lo que ha pasado en los periodos anteriores, en los gobiernos anteriores, en donde definitivamente no se ha llegado bajo ningún concepto a semejante situación, en donde arriba del 50% del PIB usted está prácticamente endeudando al país, pues en una forma verdaderamente irresponsable. Entonces eso también es un atentado en contra de la situación del país, casi en todo ángulo, ¿no? Estos mismos organismos del FMI, organismos internacionales, también están como echándose un poquito para atrás ante una situación que a todas luces se ve que puede llegar a generar una situación verdaderamente crítica en las finanzas de El Salvador, cosa que nunca ha pasado, porque nosotros en ese sentido, tanto con los gobiernos antes de esta situación que se produjo con el golpe de 1979, como en los gobiernos de Arena, que fueron 4, los 20 años, esta situación se manejó sumamente con mucha prudencia, pues tratando de mantenerse dentro de los parámetros que son los recomendables para que un país tenga unas finanzas sanas. Bueno, se dice que el Partido Arena tampoco enfrentó una situación de crisis económica como la que tenemos actualmente. Bueno, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo que la situación era diferente, porque acuérdense que nosotros pasamos casi todo el tiempo en guerra. Y eso era más crítico que cualquier cosa realmente, donde una gran cantidad de los recursos se tenían que ocupar para pertrechos de la guerra. Entonces, si bien es cierto que la situación no fue económicamente hablando tan difícil, repercutía en la economía también porque había que hacer enormes erogaciones para uso de la guerra misma, ¿no? Yo creo que la situación que nosotros vivimos a partir de que entró el presidente Cristiani al desempeño de sus funciones, y las otras que se produjeron fueron bien delicadas porque, por un lado, en plena guerra, y por otro lado, en la época de posguerra, que también fue bien delicada, en donde hubo que hacer uso de grandes cantidades de plata para poder reconstruir el país. O sea que yo sí creo que era todavía más compleja aquella situación, y a pesar de eso, nunca se abusó de esta situación. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, ahora sí hablemos del tema de elección de funcionarios y un poco pensando a futuro qué repercusiones tendrá esto para nuestro país. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias.
Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A través del chat nos llega un comentario, el chat habilitado en Facebook. Dice Eduardo Vázquez Becker Salgado: un saludo a don Hugo, lo ocurrido en el país puede considerarse un golpe de palacio. El FMLN y sus aliados tienen ahora todo el poder interno del país, tienen el camino hecho para una revolución tipo bolivariana hacia el socialismo siglo XXI. Para esto han utilizado lo más bajo de las pasiones de algunos políticos en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que Vázquez Becker tiene mucha razón en esto que está planteando. Lo que hay que evaluar es qué es lo que nosotros, como partido político y como sociedad salvadoreña, debemos de hacer para evitar que esta cosa suceda. Y en ese sentido, yo creería que no hay ninguna duda de que debe de haber un mecanismo de armonización de todos los que estemos, digamos, o que no estemos de acuerdo con este tipo de cosas que están sucediendo. Aquí lo que pasa es que se le ha dado una importancia o un espacio, digamos, bastante delicado a la parte aritmética de la Asamblea. Yo estoy claro de que las cosas en un parlamento se manejan de esa manera. Si usted tiene el número de votos necesarios, usted logra hacer propósitos que van orientados a favorecer a la población, no a poner en riesgo el futuro de la población o del país. Entonces lo que está haciendo aquí es que se está abusando totalmente de esa ventaja aritmética que tienen ellos y están haciendo cosas que realmente no le convienen ni a la sociedad ni al país. Y yo le voy a decir una cosa, hay un artículo de la Constitución que se refiere, por ejemplo, al derecho de insurrección de la población, y que este derecho de insurrección de la población se limita, no es que se va a dejar sin efecto la Constitución, o que se va a derogar la Constitución, o que se va a armar la gente, sino que se limita a separar del cargo a los funcionarios que están cometiendo este tipo de atropellos en contra de la Constitución misma, en contra del sistema político, en contra de la forma de gobierno y por supuesto que en contra de los intereses de la sociedad. Cuando uno habla de este tipo de cosas, como que a mucha gente se le paran los pelos. Sí, porque lo primero, y justo lo que le iba a preguntar, porque lo que la gente dice, bueno, ¿es un llamado a la sedición o qué? No, de ninguna manera, porque esto es algo que está plasmado en la Constitución precisamente para que en un sistema como el nuestro, que es democrático, que es abierto, que es libre, tampoco se permita o se tolere los abusos de gente como el que están haciendo en este momento. ¿Podríamos llegar a una situación como esa? Pues es que hay que evaluarlo, porque la realidad del caso es que la Constitución permite, se llama derecho de insurrección y establece, digamos, que eso se produce en los casos en donde se está atentando en contra de la forma de gobierno, del sistema político y de los intereses de la población, que se están haciendo cosas que van en contra de los intereses del país y como consecuencia de la población. ¿Y usted ve que se esté cumpliendo con esos requisitos, digamos, requisitos o condiciones para poder...? No, en este momento tal vez no, porque yo creo que incluso las personas que aparentemente, o no aparentemente, sino que están demostrándose en contra de esta situación que está sucediendo, lo más reciente, digamos, es el nombramiento de estos funcionarios que va en contra de lo que está establecido en la Constitución, pues posiblemente no conocen a fondo todo este tipo de mecanismos que existen, que pueden dar lugar a que se tome este tipo de decisiones, ¿no? Yo le digo una cosa que es una lástima realmente, porque aquí lo que debería estar sucediendo en El Salvador en este momento es un mecanismo de buscar el más alto nivel de armonía entre todas las partes políticas para ver cómo se logran tomar decisiones que estén orientadas ante una situación tan crítica como la que se ha venido viviendo desde hace algunos años para acá, que se tomen medidas que estén orientadas realmente a favorecer a la población en términos generales. Mire, ¿qué es lo que está pasando con el empleo aquí? Y ante una situación de esta naturaleza,
las posibilidades de generación de empleo internamente se alejan cada día más. ¿Qué está pasando con las inversiones externas o con las inversiones internas? Se alejan o se van para otra parte o no, o simple y sencillamente no vienen a El Salvador. Y eso por el mensaje que se manda de inestabilidad jurídica. Yo no sé, hay alguien que mencionó, por ejemplo, que nosotros estamos entrando en una etapa parecida a la de Nicaragua, el caso de Alemán. Puede ser que en algunos aspectos esto se pueda comparar, pero yo lo que veo que en Nicaragua hay una gran cantidad de inversiones extranjeras en este momento e incluso internas, ¿verdad? O sea que los conceptos no son exactamente iguales. Aquí lo que se está viendo es una enorme cantidad de abusos que se están cometiendo al amparo de ese mecanismo aritmético que les permite en este momento, a través de esas alianzas que hace el Frente con Gana y con algunos, y con creo que con Concertación también, es estar haciendo este tipo de cosas que realmente deberían de ir en beneficio de la población, pero hasta este momento no parece que van en ese sentido, ¿no? Ahora, el argumento central alrededor de esto, don Hugo, es que, bueno, en el pasado lo hizo Arena, es un mecanismo que utilizó Arena, ahora como no es Arena el que está favoreciéndose de la aritmética legislativa, entonces por eso protestan. Sí. Ese es un punto. El otro, escuchamos en algún momento declaraciones del presidente de la República, donde dijo que en la democracia no solo vale la ética, sino también la aritmética. Y entonces, claro, haciendo referencia al hecho de que está de acuerdo con lo que está sucediendo. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con que la aritmética parlamentaria vale, pesa y funciona, si eso nadie lo está discutiendo. A lo que yo me refiero es a que esa aritmética tiene que estar orientada a favorecer el futuro del país y de la población en términos generales, no a favorecer intereses completamente personales de nadie, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de que en algún momento en Arena se hayan hecho ese tipo de cosas es absolutamente criticable también. Digamos, creo que en el 2006 se produjo una situación en donde se cometió también por parte de Arena el abuso de haber nombrado a un funcionario cuando no le correspondía. Ahora, si eso sucedió, qué mal. Y en aquel momento la sociedad o quien fuera debió haber hecho todo lo necesario para evitar aquella situación. No se hizo. Bueno, al final eso también acumuló para el resultado que tuvimos en 2009. Es decir, sí. Pero el que algunos funcionarios que hayan estado de turno en la dirigencia del partido en ese momento, que conste que yo no estaba en ese momento, no justifica que esa misma situación que es en contra de la ley se siga produciendo. Al contrario, lo que hay que hacer es ver cómo evitamos que estas cosas se produzcan y si eso fuera necesario, por ejemplo, hacer una reforma en la Constitución para que quede la cosa de tal manera clara que esto no vuelva a pasar, pues habría que hacerlo también, ¿no? A eso me refiero realmente. Y yo no estoy defendiendo aquí que mi partido lo haya hecho en algún momento determinado. Es totalmente criticable también. Pero qué lástima que en aquel momento, cuando eso se hizo, no hubo esa explosión que hay en este momento y que tampoco se hicieron las correcciones necesarias en la parte de la Constitución, porque tal vez ahí lo que faltaría sería aumentarle un poquito, digamos que esto corresponderá por única vez hacerlo a la legislatura en el periodo que le corresponda. Porque ahorita, como no lo dice de esa manera clara, se están montando en ese elemento como que y se están arrogando facultades que no les corresponden, que le corresponden a otra legislatura. ¿Y para usted está suficientemente claro de que lo que se está haciendo no tiene ninguna relevancia para la población, que no hay ningún impacto positivo para la población? Bueno, lo que sucede, mire, puede haber cosas bien negativas para la población definitivamente, ¿verdad? Pero también puede que haya cosas positivas, eso uno no lo puede, cuantificar en este momento. Pero lo cierto es que los funcionarios, acuérdense que está establecido que los funcionarios no tienen más facultades que la ley misma les otorga. Claro. Y en ese sentido debe de haber el respeto a la Constitución y el respeto a la ley secundaria. Cuando eso no sucede, entonces se tienen que tomar medidas claras y contundentes en contra de estos funcionarios, por parte de los funcionarios a los que compete hacer este tipo de correcciones, ¿no? El asunto es que aquí todo el mundo está como de acuerdo en que hagamos las cosas chuecas e ilegalmente. Entonces eso no nos va a llevar a nada positivo en el futuro, ¿verdad? Ya, por acá nos está escribiendo Víctor Trigueros también a través de Facebook. Dice, buenos días, don Hugo. Los salvadoreños esperamos que tomen decisiones salomónicas en esta nueva administración legislativa. Uno, que la comisión encargada de la seguridad de los salvadoreños tome muy en serio su papel en materia de seguridad y tengamos a corto plazo una respuesta. Estamos llegando a otros temas que los vamos a ver más adelante, pero le anticipo que hay acá una participación de Víctor Trigueros. Vamos a una pausa y volvemos.
del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, a través de Facebook hemos habilitado una pregunta muy puntual. ¿Y usted qué opina del incremento salarial de $828 para los 20 presidentes de las comisiones legislativas? Bueno, hay una cantidad de comentarios que nos están llegando. Obviamente no los puedo leer todo, pero José Roberto Ramos Greb dice, es triste porque el pueblo está muy mal. Néstor Fabián, solo en El Salvador, mi amigo. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Me pregunto. Luego Luis Rosa, es un descaro total, dice sangrones. Hay una cantidad de calificativos ahí que me los voy a reservar por razones obvias. Hay un alto nivel de indignación, don Hugo. Es decir, por eso no puedo leer muchos comentarios, sí, porque son bastante fuertes y me parece que algunos fuera de tono. Pero en general, lo que quiero recoger de todo esto es la indignación. Rosy Campo nos dice, es increíble los sinvergüenzas que son. Y igual, o sea, indignación, eso es lo que se refleja. Es que es lógico, pues, ¿verdad? Porque... o sea, si uno casi no tiene palabras para calificar una cosa de esta naturaleza en estos momentos en donde hay tantísimas necesidades, en donde el gobierno mismo está diciendo, mire, tenemos que prestar pisto porque lo que el presupuesto no alcanza. Entonces, bueno, es que de hecho ayer mismo, don Hugo, han aprobado $200 millones en préstamos para, entiendo que es para salud y otras áreas, pero aparece este incremento, o sea... Sí. Mire, es una situación que uno no la logra comprender porque usted ve que hay una enorme cantidad de préstamos. Hemos rebasado los parámetros, digamos, financieros lógicos. Sin embargo, yo en lo personal no veo nada por ningún lado de a dónde está invertida esa plata. También que es otra de las preocupaciones que hay, porque aparte de lo de la Diego de Holguín, que se ha iniciado 2 años y medio después de haber tomado posesión este gobierno, y que eso no puede ser una cosa mayormente cara, yo en lo personal no veo ninguna otra cosa que muestre, digamos, que se está invirtiendo el dinero del país, el dinero de los impuestos de todos los salvadoreños, en cosas que mejoren el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, por ejemplo. No sé cuántas escuelas nuevas se habrán construido en este momento, creo que ninguna. No sé digamos, cuántos policías se han incrementado en lo que es el cuerpo policial. Digamos, si medimos los que se van y los que se mueren, los que quedan baldados y los nuevos que van saliendo, como que vamos retrocediendo en el número de agentes de la policía para poderle dar servicio a la comunidad desde el punto de vista de su propia seguridad, ¿no? Entonces, si en el tema de educación, como le digo, yo no veo escuelas por ningún lado, en el tema de salud, que yo sepa, no hay ningún proyecto nuevo para decir, bueno, vamos a tener más hospitales en las cabeceras departamentales. O sea que ustedes, bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Y cómo es que se está recaudando más plata de lo que recaudaba en los gobiernos anteriores y se tiene enorme o una monstruosidad de dinero más producto de los préstamos que se han hecho, pero no vemos en qué están invertidos? Pues. ¿Y usted no cree que esto pueda cambiar en los últimos 2 años que quedan de la gestión de la administración Funes? No sé, pero bueno, si así fuera sería una crueldad, porque tú estamos hablando de que serían medidas de carácter electorero cuando la población se sigue muriendo o sigue sin educarse o la siguen matando por los temas de la inseguridad. Entonces, que se maten, que se mueran o que sigan sufriendo, porque nosotros vamos a hacer estas inversiones hasta en el momento en que vengan las elecciones para sacar provecho político. Por Dios, eso sería realmente cruel, ¿no? Bien, me gustaría su opinión entonces ahora sí sobre lo que dice Víctor Trigueros, que los salvadoreños esperamos que se tomen decisiones salomónicas en esta nueva administración legislativa. Número 1, que la Comisión encargada de Seguridad, dice, de los salvadoreños tome muy en serio su papel en materia de seguridad y tengamos a corto plazo una respuesta. Bueno, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un mecanismo en donde se aplique lo que manda la ley, en donde se desarrollen planes que estén orientados a resolver el problema de la inseguridad en El Salvador, la cual definitivamente ha golpeado sobre todo a los estratos más vulnerables
o más pobres de la población salvadoreña, y eso pues no es justo, ¿no? Hasta el día de hoy, 2 años y medio después de esta cosa, no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando alguien, y en este caso me voy a referir a una propuesta que yo hice, propone algo, simple y sencillamente se trata de desnaturalizar esta cosa. Hace algunos meses, yo creo que lo platicamos con usted también en un programa aquí, yo mencionaba que era importantísimo tratar de dar forma a un segundo gran acuerdo de paz política y paz social. Exacto. Hicimos el acuerdo militar, que ya no nos seguimos matando, pero no le dimos continuidad a un mecanismo que nos permitiera hacer el bien para toda la población. Y para eso se necesitaba volver a ensamblarnos las principales fuerzas políticas del país armónicamente y con el acompañamiento de países amigos de las Naciones Unidas, etcétera, haciendo una similitud de lo que pasó con el acuerdo de paz militar. Claro. ¿Qué fue la reacción del señor presidente de la República? Dijo que yo estaba proponiendo que nos hiciéramos alianzas con las maras. Por Dios, hombre. O sea, él trató como de desnaturalizar lo que yo estaba mencionando y meses después vemos que salen ellos realmente haciendo acuerdos con las maras, pues, porque a mí no me quita nadie de la cabeza que este acuerdo en donde aparentemente es la iglesia la que está metida, perdónenme, pero no creo que la iglesia se va a meter en ninguna cosa de esta naturaleza, sino es con el aval del presidente de la República. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ojalá que yo me equivoque y que todo lo que salga de ahí sea sumamente positivo y bueno. Para sacar a unos presos que estaban metidos en la cárcel de alta seguridad y llevarlos a otros lugares, en donde se les permite donde se les ha hecho que recuperen su credibilidad y su estatus de dirigentes de un montón de organizaciones criminales, pues tiene que haber estado de acuerdo el gobierno, ahí no hay para dónde. ¿Usted cree entonces de que sí hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas? Por supuesto que sí, eso no puede ser de otra manera. Y la iglesia, digamos, yo me imagino que con muy buena intención ha tratado de aparentar ser como los líderes de la cosa, pero esto es imposible que se pueda haber hecho sin el aval del gobierno. Y acuérdese que cuando nos venimos a dar cuenta de estas cosas, ya los traslados de los presos de las cárceles de alta seguridad a otros penales ya se había ejecutado. O sea que fue justamente en los días de las elecciones, un poco antes. Exactamente. Entonces, todo eso... bueno, y yo digo, bueno, entonces quiere decir que el presidente, cuando me acusa a mí de que yo estaba proponiendo hacer arreglos con las maras, él ya los estaba haciendo con las maras, entonces. Se estaba adelantando usted. Porque yo no dije eso, yo lo que dije que era un acuerdo parecido al que hicimos para la firma de los acuerdos de paz, que fue entre las fuerzas políticas, participó el gobierno, por supuesto, países amigos, las Naciones Unidas, y algo de eso para ver cómo encontrábamos un camino orientado a resolver el problema tan grave que tenemos. ¿Cuándo firmamos los acuerdos de paz? En el 92. ¿Qué años tenemos ahorita? Hace 20 años, por dos, que han sido 20 años desperdiciados completamente porque no hemos hecho nada más que permitir y tolerar que en vez de que la gente se muriera producto de la guerra, hoy se mueren producto, digamos, de un desacomodo social que hay al cual no se le ha prestado atención. Ahora, ¿qué opina? Hoy justamente en la prensa gráfica llevamos una noticia en la que se confirma de que los pandilleros, bueno, decomisaron una carta que salía de un centro penal y era una orientación que estaba dando a los pandilleros que están fuera de las cárceles, en donde se les está orientando justamente a que las extorsiones las focalicen y las focalicen más con los sectores del gran capital en este país, gente que tiene dinero, empresarios, políticos y otro tipo de gente que dicen ellos, y ya dejar de estar molestando a la señora que vende tortillas, al puestecito del mercado, sino que tengan otro nivel de impacto. Bueno, esa pregunta yo no se la puedo contestar, pero tal vez el señor ministro de Seguridad Pública o el presidente de la República, que son los que están metidos en este asunto, podían darle respuesta, porque si eso está pasando, entonces ¿en qué queda el acuerdo que han hecho, en donde este tipo de cosas ya no van a producirse? ¿Verdad? No sé, yo no tengo respuesta para eso porque no estoy adentro de esa cosa, pero a lo mejor ellos pueden decir qué es lo que está sucediendo, porque... Pero vaya, la interpretación suya, ¿cuál puede ser? Digo, usted es dirigente político, también es empresario. Por supuesto. Aquí lo que puede suceder es que, digamos, esta gente pueden hacer cualquier tipo de arreglo, pero no van a cumplir absolutamente nada, van a continuar con su actividad criminal, hombre, ¿verdad? Así que de ahí de lo que se desprende es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, que el remedio es de otra naturaleza para que no sea peor el remedio que la enfermedad misma. Que eso no puede llegar a suceder si no andamos listos, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos con más.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, un comentario más en torno a la consulta que hacemos a la gente que nos sigue en Facebook a través del, bueno, en esta parte del incremento salarial de los 828 millones de dólares, dice Walter Albeño Zelaya, es un insulto a la gente más pobre, a los que ganan el salario mínimo. Bueno, don Hugo, no hemos hablado todavía de las elecciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa, en las que no ha votado el Partido Arena, tampoco Cambio Democrático. Pero quisiera que fuéramos por parte. Corte Suprema de Justicia, configuración de Corte Suprema de Justicia, ¿cómo ve esa configuración? ¿Cómo queda? ¿Qué repercusiones puede tener esto para el país? Mire, yo en este momento tal vez medir repercusiones es un poco complicado. Yo lo único que le puedo decir es que yo deseo fervientemente que las personas que lleguen piensen en el país, piensen en que como funcionarios su deber número uno es cumplir y hacer cumplir la ley, y que si eso lo hacen de la manera como la Constitución manda, no importa quién sea la persona a la que haya que aplicarle la ley, los resultados van a ser sumamente positivos. Y no me refiero a ellos, pero en términos generales, lo que uno mire en este momento es que muchos de los funcionarios, lo que menos les interesa, lo que menos les importa es el cumplimiento de la ley. O sea que están faltando al juramento que hacen, cuál es el juro cumplir hacer la Constitución y la ley, cualquiera que sean los leyes, decretos o resoluciones que la contraríen. En esa parte, y no me refiero, repito, a los que acaban de ser juramentados, sino que a los que ya están en otros aspectos y en otras áreas, no están haciendo lo que la ley les manda. Entonces, yo a esta gente no solamente deseo, sino que les pido, les suplico que cumplan lo que la ley manda y que cumplan con el juramento que hicieron en la Asamblea de cumplir y hacer cumplir la ley. Que si eso lo hacen, no queda ninguna duda que van a hacer mucho por El Salvador. Y el cumplimiento de la ley implica que sea quien sea la persona o funcionario que se salga del marco de la legalidad, debe de aplicársele la ley como está establecido en la Constitución y en las leyes secundarias. Ya, el Partido Arena, don Hugo, no hizo cuestionamientos sobre personas en ningún momento, o sea, se guardó los comentarios es que es lógico, no a las personas, pero sí dijeron que estaban cuestionando el procedimiento. Sí, el procedimiento definitivamente que está viciado, y a las personas no se les puede hacer en este momento ningún cuestionamiento porque no sabemos exactamente cómo van a desempeñar sus funciones. Por eso la recomendación de nosotros, en lo personal y como partido político, es que hagan cumplir la ley, que cumplan y que hagan cumplir la ley, que es el mandato y es el juramento que ellos han hecho ante la población salvadoreña, ¿no? Y que si eso se hace, todo se va a facilitar, todo va a salir mejor. Si el gran problema que hay ahorita es que muchos de los funcionarios, arrancando con el señor presidente de la República, no cumplen con lo que la ley manda, ¿verdad? Y de ahí para abajo. Ahora, pero hay ejemplos en este país de funcionarios que de verdad se hayan desligado del compromiso político o partidario en algún momento, en algunos por su militancia y en otros por la simpatía, porque finalmente usted ve a todos los candidatos, digo candidatos porque no han sido electos en algún momento, desfilando en reuniones con diputados, con dirigentes políticos. Entonces, claro, hacen incluso cabildeo para ver la posibilidad de tener correlación de fuerzas en la Asamblea y que los elijan como funcionarios. ¿Usted cree que hay ejemplos en este país de gente que, a pesar de que ha tenido que hacer ese lobby, cuando ya está sentado en el puesto, ejerce con mucha independencia, con criterio muy profesional, técnico? Así debería de ser. O sea, usted puede hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ocupar un cargo, pero una vez que está en el cargo, la misión suya, primero, usted jura cumplir y hacer cumplir la ley. Y si usted lo hace,
¿qué es lo que tiene que hacer el resto de personas que lo apoyaron a usted para llegar a ese puesto? No mantenerse dentro del marco de la ley para no tener problemas. Pero si alguien se sale del huacal legal, digamos así, entonces el otro tiene que aplicar lo que la ley manda. Si no, estaríamos en un país de salvajes aquí completamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En muchos de los casos, y especialmente en este gobierno, si se han salido del huacal legal, no están cumpliendo lo que la ley manda. Y yo le repito, del presidente para abajo. ¿Verdad? Entonces ahí, y cuando alguien se sale del marco legal y trata de justificar que porque yo soy el funcionario tal o el funcionario cual, y por lo tanto lo que yo haga está bien hecho, no es cierto, porque nosotros somos, las personas que están en los cargos, cuando hemos estado o cuando están ahora, son delegados nada más. Y no tienen más facultades que la ley misma les otorga. Y la función es cumplir y hacer lo que la ley manda. Ese criterio, ese principio debe prevalecer entonces para magistrados de Corte Suprema Para de Justicia, todos. para todos Es que electos. todos los funcionarios, sean de elección popular o sean nombrados. Ahí no hay para dónde. Todos juran. ¿Verdad? Pero juran en vano hasta ahorita muchos de ellos. Y entonces así no es la cosa. Entonces yo creo que parte de la gran problemática que hay en el país es que los funcionarios irrespetan el juramento que hacen, y respetan la Constitución y respetan la ley. Y eso va en contra de los intereses del país y de la población. Y eso debe de ser corregido definitivamente. Bien, hacemos otra pequeña pausa. Volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Don Hugo, y cuando le escuchamos entonces decir de que estos funcionarios que han sido electos tienen que enmarcarse en el respeto a la ley y cumplir, responder al juramento que hacen cuando son juramentados, implica entonces que de alguna forma hay como una especie de beneficio de la duda. ¿Cómo se puede A las personas nuevas que van a llegar. Exacto. Por supuesto, yo en lo personal y lo que uno desearía es que estas personas lleguen con ese espíritu, digamos, de legalidad, de cumplir con lo que la Constitución y la ley les manda y cumplir con el juramento que han hecho, ¿verdad? Y como le digo, no importa de quién se trate. Si es que el asunto es que las personas que no quieran tener problemas con la justicia deben de mantenerse dentro del marco de la legalidad, sea quien sea, no importa si es una persona humilde y pobre o una persona, digamos, con mucho dinero o un profesional, lo que usted quiera. La ley es pareja, ¿verdad? Y debe de aplicarse de esa manera. Entonces, lo que uno quisiera, y que en este momento, como usted dice, no es que uno tenga las dudas, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ojalá que se comporten de acuerdo a lo que la ley manda. Por eso es que no se puede hacer crítica a las personas. Y si hubo alguna crítica es al procedimiento, porque se han extralimitado en las funciones que les competen en este momento de la Asamblea. Porque esa era una elección que tenía que hacerse la próxima legislatura, que por cierto ya está electa, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinión tiene sobre cómo o el papel que ha desempeñado la Sala de lo Constitucional? Mire, yo he dado mis opiniones al respecto de la Sala de lo Constitucional y creo que algunas cosas las han hecho con muchísima valentía y en beneficio del país y de la población. Pero creo que hay algunas cosas también que se salieron ellos mismos de los parámetros de la legalidad. Entonces, se extralimitaron en las facultades que tienen.
Entonces, están como empatados, digamos así, ¿verdad? Y qué lástima, pues, porque las cosas que hicieron bien se las hemos celebrado todo el mundo, ¿verdad? Pero es imposible que se les celebremos cuando se han hecho cosas que no están dentro de lo que son los parámetros de la constitucionalidad o de la legalidad, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Belarmino Jaime, no renovaron, digamos, de alguna forma el decreto, porque él estaba nombrado como presidente de la sala para presidente de la Corte Suprema para 3 años, y eso no fue renovado. Pero bueno, la especulación, la posibilidad de remoción de funcionarios de sala y todo eso. Sí, mire, yo creo que ahí ha habido un abuso también de parte de la Asamblea en ese sentido. Y es más, el doctor Belarmino Jaime, persona, yo realmente no lo conozco mucho, pero entiendo que es una persona respetable y honorable, digamos, y con muy buenas intenciones. Y es una lástima que se esté moviendo en una forma irregular totalmente. Entonces, pero yo creo que todas esas cosas que se están haciendo dan lugar a otras medidas que deberían de tomarse para tratar de enderezar una situación que está siendo a todas luces fuera del marco de la legalidad. Entonces, yo creo que cualquier funcionario que sea de la Corte Suprema, sea de la Asamblea Legislativa, sea del Ejecutivo, cualquiera, que esté haciendo lo que la ley le manda y cumpliendo con el juramento que hizo desde el punto de vista de cumplir y hacer cumplir la ley, hombre, habría que felicitarlo. Pero también, si es funcionario y se sale del marco, pues también habrá que hacérselo ver y sentir, ¿verdad? Y la misma Constitución establece que cuando hay situaciones de esas que son realmente graves, hasta la destitución procede, ¿verdad? Entonces, pero aquí, en el caso, digamos, de los funcionarios de la Corte, estamos hablando de una cosa diferente, en donde es la Asamblea la que ha hecho una cosa completamente irregular. Don Hugo, lo que ha privado hasta ahora entonces en la Asamblea Legislativa, hasta este momento con la legislatura que concluye el 30 de abril, es la aritmética legislativa. Sobre esa base se han ido en la elección y así se han tomado las decisiones. Pero bueno, a partir del 1 de mayo es otra historia, ¿no? Porque ya entonces el Partido Arena recupera la mayoría calificada. ¿Cuál va a ser entonces el comportamiento o debe ser el comportamiento de la fracción del Partido Arena? ¿Esta factura se la van a guardar, de lo que está ocurriendo ahorita, se la van a guardar para más adelante? Mire, yo creo que aquí no se trata de vendetas políticas, ni mucho menos. Aquí lo que tenemos que hacer es que todas las acciones que se tomen tienen que estar orientadas a beneficiar al país y a la población en términos generales. Hay cosas gravísimas que están pasando aquí, a las que hay que ponerles muchísima atención. Y alguien mencionó hace poco, digamos, que los salarios de la gente son muy bajos, y es cierto, si nosotros estamos a la cola de Centroamérica en este momento. Honduras tiene $350 de salario mínimo, Costa Rica tiene 350, Panamá 375 y nosotros 224. Entonces hay $126 de diferencia en eso, que eso resta poder adquisitivo a las personas y eso como consecuencia de no haber poder adquisitivo, no hay demanda, y al no haber demanda tampoco puede haber oferta, y si no hay oferta no hay incremento del empleo, ni hay incremento, digamos, de la producción, y por lo tanto el país no crece, o se mantiene creciendo cantidades de 1, 2, 2,5%, cuando podíamos estar creciendo quizás 4, 5, 6%. Entonces, yo sí creo que hay que ponerle atención a esas cosas tan delicadas que existen y que ya casi son crónicas. Pues nosotros como salvadoreños siempre hemos estado o igual o un poco arriba del resto de Centroamérica, o un poquito abajo en el caso de Costa Rica, pero nos hemos rezagado, ¿verdad? En estos 3 años y medio aquí lo que ha pasado es una debacle desde ese punto de vista. Así que también son cosas que deberán de corregir lo más pronto posible. Bueno, creo que vamos a una pausa comercial, ¿no? Hacemos la pausa y regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Don Hugo, entonces, ¿qué implicaría? Es decir, usted decía el comportamiento de la fracción tiene que ser en función de los intereses del país y de la población, pero ¿cómo se traduce en términos prácticos esto? O sea, ¿qué podemos esperar en los próximos 3 años? Sobre todo porque tenemos en perspectiva las elecciones de 2014. Bueno, varias cosas. La primera es que nosotros como fracción mayoritaria, digamos, en la Asamblea, desde el punto de vista que tenemos más diputados, aunque no tengamos la mayoría de los 84, debemos de ser sumamente propositivos en ese sentido y hacer las propuestas que sean las que el país y la población necesita para mejorar todo su estatus, digamos, sea de carácter económico, de carácter social, cultural, educacional, laboral, etcétera, y de seguridad sobre todo. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar muy fuerte en ser propositivos. Creo yo que haríamos muy mal en dedicar nuestro tiempo valiosísimo, de nuestros diputados me refiero, y del partido, a estar en un pleito estéril que no produciría absolutamente nada de beneficio para la población. De aquí para adelante nosotros tenemos que estar sumamente propositivos, y que es como debería de actuar la otra parte, que todas las propuestas que vengan, que sean de beneficio para la población, las deben de adoptar y tratar de llevarlas a cabo. No simple y sencillamente oponerse porque vengan de un determinado partido político o sector político. Bueno, pero el periodo que viene es bastante difícil porque es elección presidencial la que está asomándose. Sí, por supuesto que sí. Es difícil, pero eso no debería tener absolutamente nada que ver en relación a los beneficios de la población. La Asamblea va a seguir actuando y va a seguir resolviendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que, digamos, que más generan desasosiego y problemas a la sociedad salvadoreña en este momento, especialmente en la sociedad, digamos, de menos recursos? La inseguridad, las extorsiones, definitivamente, y que yo le digo, están hablando de que los homicidios han bajado y ya los miden como que fueran guineos, ¿va? El año pasado hubo 17 y solamente hubo 5. El asunto es que no debería haber ni uno realmente en todo el país, y si se tienen conocimientos sobre esta situación. Entonces, en esa parte, que es donde más hay que apretar fuertemente y en donde más se necesita tener el acompañamiento armónico de todas las partes. Y eso es un deber primordial del gobierno, lograr ese mecanismo de armonía, ¿no? Vaya, cuando uno revisa las encuestas de la pregunta sobre los principales problemas que tiene la gente, obviamente que saltan a la vista, seguridad pública y economía. Entonces, en economía, por ejemplo, ¿qué es lo que debería de hacerse desde la Asamblea Legislativa en términos de legislación? Bueno, puede ser de crear, digamos, mecanismos que ya existen realmente, pero promover cosas que generen, que sean atractivas para los inversionistas extranjeros y para los inversionistas nacionales. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay algunas críticas aquí que dicen, mire, nuestros propios salvadoreños están yendo a invertir en otras partes. ¿Y por qué no se pregunta por qué será? ¿Verdad? Porque la gente como empresario pues siempre está buscando la manera de hacer dinero. Y acompañado de hacer dinero, pues también genera empleo, genera impuestos para el fisco, genera un montón de cosas positivas, aunque el objetivo principal sea utilidades. Pero es en este sistema capitalista, eso es lo normal, eso es lo común y lo corriente. Pero ahí es donde hay que apoyar esta situación para que la cosa funcione mejor, pero que se hagan más inversiones aquí. Entonces, se puede legislar o se puede aplicar las leyes que ya existen en ese sentido, porque hay muchas deficiencias en este asunto que son manejadas por el Ministerio de Economía, que nunca las resuelve, o por el Ministerio de Hacienda, que nunca lo resuelve, y entonces se van quedando como trabadas las cosas y que le presentan a usted una mejor posibilidad de ir a invertir a Panamá o a Costa Rica o a Nicaragua incluso, pues, porque a pesar de que es un gobierno que está presidido por un hombre de izquierda como es Ortega, las facilidades para el empresariado son muchísimo mejor y menos odiosas que aquí. ¿Verdad? Y por eso es que Nicaragua en este momento está creciendo mucho más que otros países y tiene más inversiones, incluyendo salvadoreñas. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre.
¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea. Un par de consideraciones que tienen que ver más con cuestiones más internas del Partido Arena, don Hugo. Porque tenemos elecciones presidenciales en 2014. ¿Qué está pasando finalmente con elección de candidato presidencial en Arena? ¿Cuándo se comienza a debatir el tema? ¿Ya está en Hasta discusión ahorita todavía? estamos en el proceso, digamos, de trabajar a nivel de la estructura del partido para tener la estructura, digamos, política del partido totalmente lista y aceitadita para el momento de las elecciones. El tema, digamos, de las candidaturas, esa es una cosa que va a venir más adelante, lógicamente, para definir, digamos, para identificar el perfil de la persona que realmente se va a necesitar para estas próximas elecciones. No sabemos, eso va a tener mucho que ver con el candidato que tenga el frente. Se menciona, por ejemplo, que el candidato va a ser Sánchez Serén. Bueno, esa es una posibilidad. El perfil del candidato de Arena tendría que estar directamente ligado con esa posibilidad. Si va a ser otra persona de otra naturaleza o de otro perfil, que no lo sabemos, de eso va a depender también cuál va a ser la decisión que el partido va a tomar en relación a llevar a la persona, no solamente que pueda hacerle frente a la candidatura del frente, sino que también que tenga las condiciones para poder tocar a fondo las situaciones que más profundamente afectan a la población salvadoreña en términos generales. ¿El nombramiento de la fórmula presidencial será decisión del Consejo Ejecutivo o pueden abrirse primarias? Es posible que haya algún mecanismo primario. Acuérdese que en el estatuto nuestro eso no está planteado. En el estatuto nuestro está planteado que los candidatos a alcaldes, por ejemplo, los elige la estructura del partido en el municipio, a diputados la elige la estructura del partido en el departamento, y en el caso de los candidatos a la presidencia los nomina el COENA. Sin embargo, en las últimas dos oportunidades hubo algún mecanismo que como muecas de primaria, digamos así, pero que realmente no están contemplados en el estatuto, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que se está planteando en este momento, en donde sí es necesario hacer una reforma estatutaria en donde se incorpore un reglamento de primarias. Pero se está platicando, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Bueno, de lo que se especula afuera es que ustedes tienen como al menos 3 o 4 potenciales candidatos. El caso de Ana Vilma de Escobar, Edwin Zamora, se menciona al doctor Norman Quijano, también el alcalde de San Salvador. ¿Es posible que por ahí esté el candidato? No sabemos todavía, ¿verdad? Porque no hay, en primer lugar no hay declaraciones. Creo que de Ana Vilma más o menos y de Norman Quijano más o menos también, como que hubo alguna declaración. Yo no estaba en el país en ese momento, no la puedo evaluar, y en el caso de Edwin no he oído yo nada tampoco hasta este momento, pero la realidad del caso es que definitivamente tienen que ser candidatos que llenen el perfil que se necesita para ganar las elecciones del 2014. Yo creo que las 3 personas que se han mencionado, por supuesto que tienen el perfil adecuado, y habrá mucho más también dentro del partido que no sabemos qué es lo que va a pasar hasta este momento. Bueno, le agradezco, Hugo. Encantado, William. Felicidades, y a la teleaudiencia también, ¿verdad? Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.